Vamos con los datos de filiación. ¿Qué se colocan los datos de filiación? ¿Alguien me quiere responder? Nombre completo, edad, sexo, lugar y fecha de nacimiento, estado civil, ocupación, religión, grado de escolaridad, dirección y fecha de internación. Perfecto. Entonces, una vez ya tenemos todos los datos de filiación, que es con lo que comenzamos con el paciente, vamos a pasar al motivo de consulta. En el motivo de consulta o de internación se coloca tal y como refiere el paciente. ¿Qué quiere decir? El paciente nos puede decir, vengo porque estoy escuchando voces, ¿no? O tengo pensamientos que no me dejan tranquilo. Entonces, ustedes así como el paciente dice, lo tienen que anotar. Ponen primero, paciente refiere y abren comillas para ponerlo de forma literal, ¿ya? Paciente refiere, tengo pensamientos que me perturban. Bueno, una vez en el motivo de consulta podemos poner hasta 3 motivos de consulta, o sea, los síntomas que presenta o los que refiere el paciente. Y una vez tenemos ya el motivo de consulta, tenemos que poner la historia de la enfermedad actual. En la historia de la enfermedad actual tenemos que poner desde que el paciente inicia los síntomas hasta que el paciente viene a la consulta. Entonces ahí nosotros vamos desarrollando todo lo que nos dice el motivo de consulta. Entonces comenzamos a preguntar, ¿desde hace cuándo? ¿Qué si ha tomado algo o ha hecho algún tratamiento para mejorar los síntomas? ¿Y qué otros síntomas o signos le acompañan? Tenemos que registrar todo eso, ¿ya? Una vez tenemos ya la historia de la enfermedad actual, nos tocaría pasar a otra parte. ¿A qué parte nos tocaría pasar? ¿Han abierto su historia? A los antecedentes A los históricos de la antecedentes enfermedad. históricos de la enfermedad. Excelente, muy bien. Entonces, en los antecedentes históricos de la enfermedad tenemos que poner si el paciente tuvo una patología similar anteriormente o si ya fue diagnosticado con esa patología anterior. Por ejemplo, el paciente viene con cuadros de tristeza, pérdida de energías, ganas de llorar, aislamiento, y refiere que ya había presentado esos síntomas hace unos años atrás, hizo un tratamiento y mejoró. Entonces se pone eso en el de enfermedad, se pregunta cuándo fue que hizo el tratamiento, con qué tratamiento mejoró, cuánto tiempo lo hizo, y se coloca ahí. Y si fue necesario internar al paciente de la enfermedad, tenemos que pasar a los antecedentes patológicos. En los antecedentes patológicos tenemos que poner si hay alguna enfermedad de base, el paciente puede sufrir hipertensión arterial, el paciente puede sufrir de problemas de diabetes. Entonces se consulta para poder registrarlos, los antecedentes patológicos, y si es que toma alguna medicación, y hace cuánto tiempo fue diagnosticado, ¿no? Si la patología es crónica, si la patología es reciente, si está controlada. Una vez dado los antecedentes médicos, tenemos que hacer preguntas quirúrgicas. En los antecedentes quirúrgicos, tenemos que primero si ha habido alguna cirugía, alguna operación, quirúrgicos. ¿Ya? Cuánto fue la cirugía y si hubo una complicación o si hubo algún accidente. Después de nuestra tarea, ¿sigue? Alguien que tenga su historia.
Entonces, ya hemos hecho los antecedentes patológicos, entonces nos hemos saltado, ¿ya? Pero eso ya no lo vamos a volver a pasar. Vamos a ver los antecedentes familiares, ¿ya? En los antecedentes familiares tenemos que poner la mamá, el papá y los hermanos. De la mamá, tenemos que preguntar su nombre, nos quieren decir, a veces no se sabe o no quiere, tenemos que preguntar la edad de la mamá, qué se dedica y si hay algún antecedente patológico social. Lo mismo con el papá y lo mismo con los hermanos. Ahí hay preguntas, ¿verdad? Disculpe, doctora, se escucha un poco entrecortado. Sí, doctora, creo que está mal la señal. Todos escuchan el comentario. Sí, doctora, no se la logra escuchar casi. Ya. Vamos a sacar el audio, voy a sacar el audio. ¿Se escucha bien? Ahora sí, Ahora se doctora. escucha mejor. Ah, ya, perfecto. Entonces, un segundito, se me ha salido. Seguimos con los antecedentes históricos, los antecedentes familiares. Después vamos a pasar al familiograma. ¿Qué es lo que ponemos en el familiograma? Ya hemos revisado, ¿se acuerdan? En la anterior clase, el familiograma. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿O no hemos revisado con ustedes? No, doctora, no tuvimos la anterior clase con este grupo. Allá. Entonces yo les voy a compartir pantalla pero ¿tienen donde está la entrevista? La hoja de la entrevista que les pasé, ¿la tienen? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces vamos a abrir la pantalla, les voy a compartir para que ustedes puedan revisar el familiograma. Esperen un segundito. No lo tengo. Acá. Mm. Ya. No estoy pudiendo compartir. Entonces yo se los vamos a repasar cuando nos veamos en persona, vamos a repasar con ustedes, me van a hacer recuerdo, ¿ya? Para que repasemos el familiograma. Vamos a volver a abrir esto. Ok, entonces esa partecita yo después les voy a dar respecto al familiograma. Y ya habíamos visto, después vamos a pasar a los antecedentes personales. En los antecedentes personales vamos a poner desde que el paciente está en la barriga hasta que el paciente acuda a la consulta. Por ejemplo, si el paciente es adolescente, hacemos hasta adolescencia. Si el paciente es adulto, hacemos hasta la adultez. Ahí se ponen todos los datos respecto al embarazo, si el paciente por parto natural, por cesárea, la primera infancia, la infancia intermedia, hasta llegar a la adultez. Vamos preguntando ahí todos los datos, por ejemplo,
En el embarazo tenemos que preguntar también si hubo alguna complicación, si hubo alguna complicación en el parto, si el paciente entró a la incubadora. En la infancia media tenemos que ver si hay alguna, primero en la primera infancia, desde que el paciente tiene sus primeros mesecitos hasta la etapa preescolar, ¿no? Algunos ya entran al nidito, entonces tenemos que preguntar si es que ha comenzado o entra en la guardería, igual se pregunta eso. Ya en la infancia media ya tenemos que poner el desarrollo académico, la socialización y así vamos avanzando. Y por último, los hábitos. En los hábitos tenemos que colocar si hay consumo de bebidas alcohólicas, consumo de tabaco, drogas y la frecuencia. También ponemos si hace ejercicio físico y con qué rutinas. Y por último, como ya les había mencionado, los antecedentes patológicos. El examen mental, en el examen mental tenemos que poner respecto a, vamos a ir nosotros viendo de a poquito el examen mental, vamos a comenzar viendo desde el estado general y vamos a ir entrando dentro de psicopatología, profundizando la conciencia, la atención, la memoria, el lenguaje, el pensamiento, la sensopercepción. Eso nosotros vamos a irlo viendo de a poquito en las otras clases. Y en lo que respecta a la impresión diagnóstica tenemos que poner por medio de ejes. Dentro de estos ejes vamos a poner eje 1, eje 2, eje 3, eje 4 y eje 5. Eso se lo tienen que saber, ya, o sea, tienen que aprender. En el eje 1 se pone la patología psiquiátrica. Ponemos un ejemplo, por ejemplo, un trastorno depresivo mayor. En el eje 2 se pone el rasgo de personalidad. En el rasgo de personalidad vamos a ver, también en una de estas clases vamos a profundizar lo que son los rasgos de personalidad, pero estas son las formas que las personas suelen reaccionar, las formas similares que las personas suelen reaccionar ante situaciones diferentes, ¿ya? Y en el eje 3 tenemos que poner la patología de base. Acá ponemos si el paciente, por ejemplo, sufre de diabetes, sufre de hipertensión. Por último, el eje 4, tenemos que poner si es que hay algún factor psicosocial que esté provocando malestar al paciente, por ejemplo, pérdida de trabajo, poco apoyo familiar, ¿no? Poco apoyo social. Y en el eje 5, tenemos que poner el grado de funcionalidad. Ustedes van a entrar a la hojita de la entrevista, ahí van a ver el gap que va desde las puntuaciones de 100 a 0, donde 100 es que el paciente está súper bien y 0 que el paciente es completamente dependiente de la familia. Entonces, ese es el grado de funcionalidad. Hay una escalita ahí que les he pasado en la hoja de la entrevista, en la última parte, para que la puedan revisar. ¿Preguntas? En el eje 1, ¿qué venía? Disculpe, doctora. En el eje 1 viene la patología psiquiátrica, o sea, un trastorno depresivo, trastorno de ansiedad, episodio psicótico. Ahí viene la patología psiquiátrica. Ya, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, sobre los rasgos de personalidad, ¿hay alguna lista? ¿Cómo? No entendí. No escuché, se escucha entrecortado. ¿Sobre qué? ¿Sobre el rasgo de personalidad? Sí, sobre el rasgo de personalidad. ¿Qué tiene el rasgo de personalidad? ¿Cómo podemos identificar a qué rasgo de personalidad pertenece el paciente? De acuerdo a las características clínicas que tiene el paciente. El paciente puede tener, por ejemplo, puede ser ansioso o temeroso, porque son 3 grupos a los que se ve. ¿Se ve la pantalla blanca que puse? Sí, se ve, ¿O no doctora. se nota? Sí, doctora, se ve.
Ya, perfecto. Vamos a ver si puedo anotar en esta pantalla. ¿Dónde está? Aplicaciones. Dice preparando su pizarra. Ya. Entonces, mientras va cargando la pantallita, vamos a poner. Lo que tenemos que hacer es dividirlos en 3 grupos. Tenemos el grupo de personalidad A, el B y el C. En el A tenemos a los grupos que son más aislados, raros o excéntricos. Entonces, cuando nosotros vemos al paciente que es así, aislado, raro o excéntrico, tenemos que encajarlo ahí, ¿no? Donde están los esquizoides, los esquizotípicos y los paranoides. Entonces, si tenemos esas características, lo encajamos en el grupo A. En el grupo B tenemos los rasgos de personalidad que son más extrovertidos, que les gusta llamar la atención. Entonces, lo encajamos en el grupo B. Ok, aquí vamos a ir anotando. Entonces, tenemos el grupo A, tenemos el grupo B, tenemos el grupo C. En el grupo A tenemos acá a los raros, ¿ya? Esa es su característica, son raros. En el grupo B tenemos a los extrovertidos, ¿ya? Y en el grupo B tenemos a los ansiosos. Muy bien, ya vamos a ir viendo cada uno de ellos, vamos a subclasificarlos, va a ser una clase completa de las personalidades para que ustedes puedan conocerlos mejor. Pero justamente son por las características clínicas que los encajamos en el rasgo de personalidad. ¿Se entiende? ¿Me avisan? ¿Se vio la pizarrita? Sí, doctora. Se ve. Sí, Sí, doctora, se entendió. doctora. Perfecto. Inclusive en esta pizarrita podemos ver las imágenes del familiograma, ¿ya? Entonces yo les voy a dibujar acá, por ejemplo, un cuadradito, ¿ya? Eso es hombre, ¿ya? Un cuadradito. Cuando tenemos una línea recta, esta es la línea de unión o de matrimonio. Acá ponemos un redondito, eso significa mujer. De acá podemos sacar a los hijos. Por eso se llama, esto de acá es la línea de descendencia. Por ejemplo, sacamos a una mujer y un hombre. Y cuando nos referimos al paciente, tenemos que ponerle doble cuadradito. ¿Ya? Eso es un familiograma, ese es un dibujo de un familiograma. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, si el paciente tiene problemas de consumo y el papá es adicto, le invitamos a la mitad al papá. ¿Ya? Y si, por ejemplo, tiene una enfermedad genética nuestro paciente, como una esquizofrenia, y la mamá tiene esquizofrenia, lo pintamos todo, porque es una enfermedad hereditaria. Y siempre tenemos que poner con quién vive el paciente. Pongámosle que vive con la mamá y con la hermana, y que ellos están separados. Esa es línea de separación. ¿Sí? ¿Se entiende cómo tienen que hacer el familiograma? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, doctora. Excelente. Van a revisar los dibujitos, porque es cuestión de aprenderse los dibujitos y ir colocándolos de acuerdo a lo que corresponde, ¿ya? Y van a intentar hacer el familiograma de cada uno de ustedes, bueno, de su familia, a partir de los papás, para que no se compliquen, bueno. Está bien, doctora. Excelente, eso lo dejamos como tarea entonces. ¿Alguna otra pregunta para que terminemos la clase? Mm, Doctora, disculpe, ¿en qué documento está el familiograma? Pasó uno que es de entrevista y otro que es de historia clínica. En el de entrevista. Ok, muchas gracias, doctora. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Este trabajo cuándo lo presentaríamos, doctora? ¿Para nuestro mismo día de práctica? Sí, para el presencial. Ya eso va a ser su primera nota, porque vamos a ir corrigiendo, ¿no es cierto? Vamos a ir calificando.
Ah, ya, gracias, doctora. Ok. ¿Hay alguna otra pregunta más? Bueno, si no hay preguntas, entonces voy a dejar de compartir y con eso me despido. ¿Sí? Claro, dígame. Disculpe una preguntita. Entonces la tarea sería hacer un familiograma, ¿no? Bueno, nuestro familiograma. Exactamente, ¿Cómo hacer sería tu la tarea? familiograma. Esa sería la tarea. Ya, está bien.